Este jueves, 1 de junio, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Su segunda cuenta pública. Hay que recordar que la del año pasado, eso sí, marzo, abril, mayo, todavía no llevaba 3 meses de gobierno. Muchos dirán, habían ocurrido hartas cosas, claro, pero tenía poco tiempo y se supone que la cuenta pública de alguna manera desarrolla, explica, te puedes vanagloriar también de los logros durante el gobierno, pero también la proyección de lo que se viene para adelante. Bueno, para dar un contexto, recordemos que ayer el presidente Gabriel Boric, con los mandatarios de Sudamérica, participaron de la cumbre de presidentes suramericanos en Brasil, en Brasilia. Pequeño paréntesis, ¿ah? A nivel diplomático, como diría mi amiga Javiera Acevedo, está a la patá, diplomáticamente hablando. Porque recordemos que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dueño de casa, le cargó la tarjeta VIP, le hizo un queque, le regaló una polera de lápiz oficial al presidente de Venezuela. O sea, habló respecto que había una construcción narrativa en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Obviamente el presidente de Paraguay, de tendencia derecha, el de Uruguay también, y el de Ecuador hicieron una crítica. El problema está en la crítica que hizo el presidente Gabriel Boric. Uno podría decir de la misma tendencia política de Luis Ignacio Lula da Silva. Y dicho en buen chileno, no se lo mandó a decir con nadie. Dijo, perdón, esto no es una construcción narrativa en contra del gobierno de Nicolás Maduro, es una realidad que es un gobierno dictatorial. Y eso, en buen chileno, se recibió como un golpe, una patada en la guata para el presidente de Brasil. Usted, que está en su casa, y yo también lo reconozco, pienso igual al presidente Boric respecto a lo que está ocurriendo política y socialmente hablando en Venezuela, y económicamente también, y socialmente también. Pero cuando a ti te invitan a una cumbre, a tu casa, y eres del mismo color político del dueño de casa y haces esta crítica de manera pública, las cosas están complejas. Desde el punto de vista diplomático, insisto, estas cosas siempre ocurren, ¿ah? Brasil va a guardar esto y en algún minuto se lo va a cobrar al presidente Boric. Ya, cierro el paréntesis. Directamente de Brasilia, llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago anoche y se fue directo al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Va a haber un ensayo. Sí, como lo escuchan. Va a haber un ensayo con sus más cercanos colaboradores de este discurso de este 1 de junio en el Congreso en Valparaíso. Con el jefe de los asesores o el segundo piso, Miguel Crispi. Con el jefe de gabinete, Carlos Durán. Y con su directora de comunicaciones, Tatiana Clima. ¿Dónde le va a hincar el diente el presidente mañana o este jueves a las 10 de la mañana? ¿A qué hora es? Un poquito más temprano, es como a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Me enredé por lo de la próxima semana del Consejo Constitucional. 11 de la mañana. El avance o la concreción en rigor de las 40 horas semanales que se reduce. Salario mínimo de 500 lucas a contar del 2024, algo que ocurrió en los últimos días. El avance en el royalty minero y también en el copago, en el tema de salud. Ahora, hay que decir que el presidente tiene tres problemas. Uno, ya se lo nombré, problema internacional. Que hay que decir que la oposición chilena piensa lo mismo que dijo el presidente de Venezuela. O sea, piensan lo mismo, pero hay un problema ahí. Y la prensa le va a preguntar. Segundo, la situación del ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, lo conversamos acá, que fue despedido de su cargo por supuestos problemas de acoso sexual y laboral, que según él no existen, y que fue despedido de su cargo por diferencias políticas en privado y en público con su jefa directa, la ministra del Trabajo,
Janet Jara. Y lo tercero, la acusación constitucional en ciernes en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por todo el tema que ha sido bautizado por la oposición como una agenda de género, si se quiere, como un activista sexual en esa materia. Entonces, el presidente va a tener un problema. Ahora, obviamente, los mandatarios siempre en las cuentas públicas siempre tienen guardado algo. ¿Por qué? Porque ese algo sorpresivo busca retomar la agenda. Yo siempre ocupo el ejemplo, sin ser cinéfilo, y yo creo que Lapi aquí va a estar de acuerdo conmigo porque él sí lo es, que los gobiernos para las cuentas públicas son los matrimonios, los bautizos o los funerales en las películas, en el cine. Cuando está todo medio desordenado, está todo, ¿qué es lo que hacen los directores? Arman un matrimonio, arman un bautizo o arman un funeral. ¿Para qué? Para que el telespectador se ordene. Son muchas las cosas que están pasando. Bueno, en política suele ocurrir eso. Mucho se habla que eso, Lápiz, es un ejemplo clásico cuando hay cambios de gabinete. En este caso no va a ser cambio de gabinete, va a ser cuenta pública. Y hay algo que está guardando el presidente. Hay algo que está guardando el presidente. Al final del mensaje les voy a dar algunas pistas. Bueno, el consejero constitucional Luis Silva, primera mayoría, republicano, recordemos que él hizo una declaración en el diario La Tercera diciendo algo así como: ¿y por qué nosotros tenemos que hacer cambios si nosotros somos mayoría y los otros que son minoría que se la arreglen como puedan? Muy parecido a lo que dijo Daniel Stingo en el proceso constitucional anterior. Eso le significó un coscorrón, callado, silencio estampa, hasta en las últimas horas. ¿Por qué? Porque en una entrevista, adivinen de qué habló. Del general Pinochet. A portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En una entrevista con Cristian Barken, ¿qué dijo? Hay un dejo de admiración de que creo que fue un estadista, un hombre que supo conducir el Estado, rearmar un Estado que estaba hecho trizas. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile ocurrieron cosas las que no podía no conocer y que habría, por lo tanto, justificado que son atroces. Pero Luis Silva utiliza el concepto de estadista. ¿Qué le contestó el presidente de la República, Gabriel Boric? Pongan atención. El presidente dijo: Augusto Pinochet fue un dictador esencialmente antidemócrata cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón, cobarde hasta el final. Hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás. Bueno, uno podría decir: el presidente está tratando de apagar. No, el presidente no está tratando de apagar el fuego, porque le contesta directamente. Ustedes dirán: chuta, es volver al pasado, chuta. Bueno, pero estamos en contexto. Estamos en el año que se conmemora los 50 años del golpe. Y a propósito de lo mismo, salió una encuesta que se dio a conocer a principios de esta semana. Cerc Mori. ¿Y saben lo que arroja esta encuesta? Que en 10 años, o más bien hace 10 años, el 16% de los encuestados justificaba el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y en solo 10 años subió de 16 a 36% el respaldo ciudadano al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ahí está el antecedente. Usted opinará lo mismo que ese 36%, opinará lo contrario, estará de acuerdo con lo que dijo Luis Silva, estará de acuerdo con lo que dijo el presidente Gabriel Boric o a la inversa. Esa es decisión de usted. Durante todo este año aquí en Talk Show, con el Pollo y con Lápiz, lo vamos a hablar, así que yo solo pongo en consideración este antecedente. Y a propósito de lo mismo, del oficialismo,
presentó un proyecto de ley para castigar con prisión el negacionismo de violaciones a los derechos humanos. Ahí está lo que ocurrió este día miércoles. Iniciativa presentada por los diputados del Partido Comunista Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Luz Cuello, María Candelaria Acevedo, además de los socialistas Emilia Nullado y Jaime Naranjo, y la PPD Elia Molina, el humanista Tomás Hirsch y la independiente de la bancada del Frente Amplio Mercedes Bulnes. ¿Ustedes consideran que debiera ser un delito el negacionismo? Decir que en la dictadura no hubo violaciones a los derechos humanos y decirlo de manera pública. ¿Qué ocurre en otras sociedades, como por ejemplo en Alemania, a propósito de lo que ocurrió con el nazismo? Insisto, yo estoy poniendo los antecedentes, no voy a entrar en la interpretación porque además no tengo tiempo, me encantaría, pero lo estoy poniendo en antecedentes. Muy cortito, me queda poco, Pame, me queda muy corto para tratar de cubrir todo. Primero, anoche terminó el trabajo del comité de expertos sobre el nuevo proceso constituyente. Recordemos que son 24. 12 fueron elegidos en la Cámara de Diputados y 12 fueron elegidos en el Senado. Y bueno, hubo abrazos, en fin y todo. Todo esto es la previa, porque recordemos que el próximo miércoles 7 de mayo, si no me equivoco, ¿no? El próximo miércoles 7 de junio, pero es miércoles, ¿no? 7 de junio, se constituye el Consejo Constitucional. Los 51, no son 50. Yo voy a explicar por qué. Más allá de todo, del avance que hubo, se habla de 215 artículos, más los artículos transitorios, serían algo así como 280. Estoy tocando de oído, no sé exactamente la cifra, pero por ahí. ¿Qué es lo que habría quedado pendiente, digamos? Para la izquierda, por ejemplo, para la derecha, perdón, la libertad de elección en salud y la protección de la vida del que está por nacer. Eso le gustaría que hubiese quedado y no quedó. Y la izquierda, el reconocimiento de los cuidados o los derechos sexuales y reproductivos. O sea, ahí hay una diferencia sustancial entre la centro-derecha y la centro-izquierda. Ahora, ojo, no nos perdamos. El comité de expertos estaba más o menos miti-mota, porque fue elegido por los parlamentarios que tienen representación, valga la redundancia, parlamentaria. Los partidos políticos tienen representación parlamentaria, por lo tanto era miti-mota. Pero el Consejo Constitucional, que fue elegido democráticamente el pasado 7 de mayo, no quedó así, pues. Recordemos que quedó con mayoría del Partido Republicano, detrásito la UDI, RN y Evópoli, y después Apruebo Dignidad y uno de Pueblo Originario. Y ahora sí, para cerrar, a propósito de lo mismo, hay un problema en el Consejo Constitucional. Recordemos que Aldo Sangüesa, por la región del Biobío, fue electo consejero constitucional del Partido Republicano. Pero, días después, nos enteramos que había sido acusado de abuso sexual. Él renunció al Partido Republicano y días después renunció a ser consejero constitucional. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Republicanos con él tiene 23, más los 11 de Chile Vamos, suma 34, ¿o no? ¿Qué es lo que es 34 de 50? Los 3/5. Fundamental respecto a la situación que se puede dar en los quórum. Ayer, la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, que se hizo muy famosa en el proceso constitucional anterior, cuando fue increpada por algunos consejeros con algunos constituyentes, ¿se acuerdan? Y que ella llamó a la calma, ¿se recuerdan? Bueno, dijo que el Tribunal Calificador de Elecciones se declaraba incompetente. ¿Y saben por qué? Porque todavía no ha asumido. Se supone que el miércoles el señor Sangüesa asume y ahí solicitaría su renuncia. Y ahí viene otro problema. Si se acepta su renuncia, finalmente va a haber una reforma constitucional para buscar reemplazarlo, porque hasta ahora, si él renuncia y se recibe esa renuncia,
ese cupo republicano se pierde y el quórum se modifica. Tamaño problema que se viene.